Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión, el tema trata acerca de la elaboración de una nómina para poder realizar los cálculos de los componentes básicos de la misma. Sin más preámbulos, los invito a que iniciemos con el ejercicio. Muy bien, para iniciar con nuestro ejercicio práctico, vamos a ver que en la primera hoja aparecen una serie de datos. Todos estos datos nos van a ayudar a poder realizar el cálculo de cada uno de los componentes que vamos a llevar a cabo. Iniciamos con la fecha de ingreso, 28 de septiembre del 2009. Después viene la cuota diaria, 173.4971 pesos. SDI, que significa salario diario integrado, por 185 pesos. Canasta básica, por un 40%. Premios por puntualidad, 20%. Premios por asistencia, 20%. Días de vacaciones, las de ley. Prima vacacional, 30%. Aguinaldo, 20 días. Prima riesgo de trabajo, por un 7.58875%. Del lado derecho vemos una tabla en donde se nos indica cuáles fueron las horas extras laboradas por el trabajador en la semana 1 y en la semana 2. Lunes, 5 horas de la semana 1, martes, 3 horas, miércoles, 1 hora, jueves, 4 horas y viernes, 2 horas. En la semana 2, el lunes, 4 horas, el martes, 6 horas, el miércoles, 1 hora, el jueves no tuvo horas extras y el viernes, 2 horas. También podemos observar que aparece comisión por ventas, 950 pesos para la semana 1 y 1500 pesos para la semana 2. El colaborador tiene un crédito de Infonavit fijo de 650 pesos. En la segunda hoja podemos observar que nos marca un dato importante, la zona del salario mínimo general. En este caso estamos hablando de 73.04 pesos. Este dato nos va a ayudar para poder realizar cuáles son los cálculos de todos los componentes exentos que vamos a confrontar contra los cálculos de cada uno de los componentes. Iniciemos. El primer dato que nosotros tenemos que calcular es el importe de los días trabajados. Como pueden observar en la tabla, habla de la cuota diaria, días laborados y un resultado que habla del importe de los días trabajados. El primer dato que tenemos que poner es el importe de la cuota diaria, 173.4971. Por los días laborados, que son 15, nos da un resultado de 2.602.45. Esta es la base para el impuesto, específicamente del salario. El siguiente punto a calcular son los premios por puntualidad y asistencia. Si observan, en la tabla habla acerca del importe de los días trabajados, 2.602.45. La tasa es del 20%. Recordemos que en la hoja 1, dentro de los datos, viene que el premio de puntualidad es por un 20% y el premio de asistencia es por un 20%, pero es por un 20% del importe de los días trabajados, en este caso del importe total de la nómina que vamos a realizar. Hablamos en un principio que es una nómina de 15 días, entonces por lo tanto 2.602.45 por el 20% nos da un importe por puntualidad de 520.49 pesos. Por su parte, el importe por asistencia es por otros 520.49 pesos. El siguiente punto a calcular es el importe de la canasta básica, o mejor conocido también como los vales de despensa o la despensa. Por un lado, tenemos que calcular cuál es la parte exenta de lo que viene siendo los vales de despensa. Y por otro lado, tenemos que calcular cuál es el importe total de los vales de despensa que tenemos que proporcionarle al trabajador. Primero, ubiquémonos en la parte en donde vemos el salario mínimo general. Hablamos de que el salario mínimo es de 73.04 por el porcentaje de límite, que es de un 40%. 73.04 por un 40% nos da un importe diario
de 29,22 pesos. Por los días trabajados, que son 15, el importe total en despensa es de 438,24. Este importe es muy importante porque es la parte exenta que nosotros vamos a confrontar contra el total de la canasta básica. Por otro lado, si nosotros multiplicamos lo que viene siendo nuestra cuota diaria, 173,4971, por el 40% que nosotros vamos a entregar al trabajador como canasta básica o vales de despensa, el resultado es 1040,98. Los 1040,98 es el importe de 173,49 por los 15 días, y a ese porcentaje, y a esa cantidad le sacamos el 40%, nos da 1040,98. Si a esa cantidad le restamos la parte exenta, que son 438,24, nos da un importe grabado de 602,74. Del lado derecho, vamos a calcular el importe de las horas extras. Lo primero que tenemos que determinar es la cantidad exenta de las horas extras. Como podemos ver en el recuadro, tenemos que ubicar el importe del salario diario mínimo con el que contamos, que ahorita ya se considera uno solo para todas las zonas. En todo el país es el mismo salario mínimo, 73,04. Por el importe de los días exentos, que son 5 días, nos da una cantidad exenta de 365,25 pesos. Una vez determinada la cantidad exenta, ahora vamos a considerar cuál es el importe del tiempo extra trabajado. Recordemos que en los datos de la hoja 1 mencionamos que nuestro colaborador trabajó durante 15 días, y durante esos 15 días se le determinó diferentes horas extras. En lunes 5, martes 3, miércoles 1, jueves 4, viernes 2 de la semana 1, y de la semana 2, 4, 6, 1, 0 y 2 respectivamente. Lo primero que tenemos que determinar es cuál es el costo de cada una de las horas dobles y de las horas triples. Como podemos ver en el recuadro, en la cuota diaria manejamos 173,49 entre las horas de trabajo, que son 8 horas, nos da una cuota por hora. El resultado es 21,69. En el caso de las horas triple, el cálculo es igual, 173,49 entre 8 horas, la cuota diaria es por 21,69. Ahora, como bien lo marca el recuadro, las horas dobles vamos a multiplicarlo por 2. El importe de la cuota diaria, 21,69 por 2 en el caso de las horas dobles, me da el importe de una hora doble por 49,38 pesos. Por su parte, las horas triples es la cuota por hora 21,69 por 3 igual a 65,07. Acabamos de determinar que cada hora doble cuesta 43,38 pesos y cada hora triple cuesta 65,07 pesos. El siguiente paso es determinar el número de horas extras que cada uno de los colaboradores determinó o trabajó a lo largo de la quincena. En el caso de los datos que tenemos en la hoja 1, tenemos que determinar primero el importe de las horas dobles y después el importe de las horas triples. Recordando, la Ley Federal del Trabajo indica que nosotros tenemos que determinar, únicamente se puede elaborar por 3 horas diarias por un importe no máximo de 3 veces a la semana. Eso significa que son 9 horas por semana. Aquí en el ejercicio vemos 2 semanas. En la primera semana excedió de más de 9 horas y en la segunda semana excedió también más de 9 horas. Por lo tanto, tenemos que las horas dobles que nosotros vamos a pagar son 18, 9 horas de la semana 1 y 9 horas de la semana 2. Las primeras 9 horas que nos marca la Ley Federal del Trabajo serán consideradas como dobles. Las siguientes horas serán consideradas como triples. En la semana 1 se elaboraron
13, 15 horas. Y en la semana 2 se elaboraron 13 horas. En total son 28 horas. De esas 28 horas, 18 son dobles y 10 son triples. Iniciando con el cálculo del número de horas extras, tenemos que son 18 horas dobles. La cuota determinada por hora extra de las horas dobles, que es 43.38, 18 por 43.38, el resultado es 780.84. Las horas triples son 10 horas triples, la cuota por hora extra son 65.07, 10 por 65.07 da un resultado de 650.70. El siguiente paso que tenemos que hacer es determinar la parte exenta de lo que vienen siendo las horas dobles y las horas triples. Recordando, la Ley Federal del Trabajo indica que las horas extras, el porcentaje que se tiene exento para horas dobles es de hasta un 50% y de las horas triples un 0%. Pero no debemos de irnos como con la finta de que siempre todas las horas dobles van a tener un 50% en este caso, de exención o exentas. ¿Por qué? Porque si recordamos que en un principio, cuando iniciamos con el cálculo de las horas extras, determinamos un importe máximo de un importe exento, el cual podemos aplicar directamente a las horas extras. En este caso, son 365.25 pesos. Recordando, los 365.25 salen determinados del importe de multiplicar el salario mínimo general por 5 días. En total son 365.25 pesos. Ese es el importe exento que nosotros vamos a tener, no el 50% de los 780.84. ¿Por qué? Porque la ley del ISR topa el límite exento para lo que viene siendo el cálculo de los impuestos, y el tope máximo es de 5 veces el salario mínimo general. En esta ocasión es de 365.25. Haciendo la resta aritmética, son 780.84 del importe de horas extras dobles menos la cantidad máxima exenta con la que contamos, son menos 365.25. La cantidad grabada es por 415.59. En el caso de las horas triples no tenemos nada exento, todo va grabado. Los mismos 650.70 se tienen que considerar al 100% como grabados. Continuando con el ejercicio, si se fijan, el recuadro maneja ingreso por horas extras. Las horas extras dobles fueron un total de 780.84 y las horas extras triples fueron por 650.70. El importe total de horas extras es por 1.431.54, ¿verdad? No hay que confundirnos. En la parte de abajo estamos considerando cuál es el ingreso total por horas extras. Lo que acabamos de calcular con anterioridad es determinar la cantidad exenta y la cantidad grabada para el cálculo de los impuestos. Una cosa es determinar cuánto voy a pagar por horas extras y otra cosa es cuánto es la cantidad que voy a grabar para el cálculo de los impuestos. Si se fijan, menciona cantidad para nómina. La cantidad para la nómina no es otra cosa nada más que la suma aritmética de cada uno de los componentes con los que contamos aquí. Esos componentes los vamos a determinar sumando el importe de los días trabajados, el importe del premio por puntualidad, el importe por asistencia, sumando el importe de la canasta básica, el importe de las horas extras, la totalidad de lo que ganó el trabajador. La parte de abajo habla nada más de la cantidad grabada, de lo cual nosotros vamos a generar lo que viene siendo el cálculo de los impuestos. En este apartado se van a poner únicamente las cantidades que van a grabar para el impuesto. En el caso de los días trabajados están 100% grabados. En el caso de la puntualidad y la asistencia también están 100% grabados. En el caso de la canasta básica, recordemos que hablamos de una parte exenta y de una parte grabada. La parte
grabada son 1040.98, la parte exenta son 438.24, la cantidad grabada son 602.74. Por su parte, en las horas extras también determinamos una parte exenta y una parte grabada. La parte grabada determinamos que es una cantidad de 415.59 para las horas dobles y para las horas triples 650.70. Muy bien. Ahora en la tercera hoja lo que vamos a determinar es la suma de los ingresos para el cálculo de los impuestos. Recordemos que en la hoja anterior determinamos nada más la cantidad para la nómina en base a los cálculos que generamos específicamente para el importe de los días trabajados, premios por puntualidad y asistencia, canasta básica, horas extras y tiempo extra. Y determinamos también una suma de cantidad grabada que únicamente nos determina cuál es la cantidad que tenemos que precisamente anotar en la tabla que ustedes están observando del lado superior izquierdo. Poco a poco vamos a ir llenando cada uno de los formatos y vamos a ir generando el cálculo de los impuestos. Como ven, la tabla menciona suma de ingresos para el cálculo de los impuestos. En la hoja anterior determinamos ingresos grabados e ingresos exentos. En esta tabla únicamente se van a anotar cantidades grabadas. El primer importe que vamos a anotar es el importe por los días trabajados. La cantidad es 2.602.45. Como podemos observar, este dato lo tomamos de la hoja anterior. Y en la hoja anterior se determinó que el importe de los días trabajados es completamente una cantidad gravable para el impuesto. El siguiente punto es premios por puntualidad. Los premios por puntualidad son 100% grabados, por lo tanto la cantidad de 520.49 es la que determinamos en la hoja anterior, también es 100% gravable. Premios por asistencia, de igual manera que el premio por puntualidad, son 520.49, la totalidad 100% gravable. Si se fijan, el que sigue son las horas extras. Recuerdan que determinamos todo un cálculo para poder generar cuáles son las horas extras dobles, cuáles son las horas extras triples y cada una de ellas con su límite exento. En el caso de las dobles hablamos de una parte exenta por 365.25 que están topados a 5 veces el salario mínimo general, y las horas triples, las cuales no tienen ninguna parte exenta. La cantidad que nosotros determinamos en base a la suma fue por 1066.29. Esa cantidad es la que vamos a anotar en las horas extras. Les recuerdo que viene de la hoja anterior en la parte que dice cantidad grabada. Los 1066.29 es la suma de 415.59 más 650.70. El siguiente renglón hablamos de canasta básica o los vales de despensa. En la canasta básica también se determinó una parte grabada y una parte exenta. La totalidad de la canasta básica habíamos comentado que fueron 1040.98. La totalidad del importe exento fue de 438.24. Por lo tanto, la diferencia aritmética determina 602.74, que es la cantidad que nosotros consideramos gravable para impuestos. Si observan en la hoja número 1, en donde vienen todos los datos, viene un concepto que habla de lo que viene siendo un aguinaldo. Bueno, en la hoja 1 menciona que el aguinaldo es hasta por 20 días de salario. Entonces, para nosotros poder determinar la parte exenta y la parte gravable para el aguinaldo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero tenemos que determinar cuál es la totalidad del importe del aguinaldo. Entonces es la cuota diaria o el salario diario, que son 173.4971 por los 20 días, que en la hoja 1 nos determina, da un total de 3.469.94. Esa es la totalidad de aguinaldo, pero no es la cantidad que está grabada. Recordemos que
tenemos una parte exenta de hasta 30 veces el salario mínimo general. Por lo tanto, si multiplicamos 73.04 por 30 días, nos da un resultado de 2.191.20. Esa es la cantidad límite máxima exenta, la cual tenemos que confrontar contra el total de aguinaldo que nosotros determinamos o lo que se le tiene pensado pagar al trabajador. Entonces, 3.469.94 menos la parte exenta, que son 2.191.20, nos da un total de 1.278.74. Esa es la cantidad que nosotros vamos a considerar como gravada para el pago de los impuestos. El siguiente punto que habla de vacaciones. El importe total de vacaciones, si se fija, dice días de vacaciones, las de ley. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que generar el cálculo de cuáles son los días que corresponden de vacaciones para este trabajador. El dato de la hoja 1, recordando, habla del 28 de septiembre del 2009. Por lo tanto, si nosotros contamos que para el 28 de septiembre del 2010 fue el primer año, 28 de septiembre del 2011, 2 años, y así sucesivamente. Si nosotros contamos hasta el 28 de septiembre de 2016, pues todavía no genera el derecho de lo que viene siendo las vacaciones para lo que viene siendo el 2016, que vienen siendo unos 7 años. Pero si ustedes recuerdan, la Ley Federal del Trabajo indica que para el primer año se consideran 6 días de vacaciones, para el segundo año considera 8 días de vacaciones, para el tercer año considera 10 días de vacaciones, para el cuarto año 12 días, y a partir del quinto año, en este caso, son 14 para el quinto año, 14 para el sexto año y 14 para el séptimo año, hasta llegar a 5 veces 14 días, que estamos hablando que sería hasta el año 2018, en el que el trabajador estaría disfrutando de 14 días de vacaciones, 14 días para el 2014, 14 días para el 2015, 14 para el 2016, 14 para el 2017 y 14 para el 2018. Entonces, consideramos que el trabajador tiene derecho a 14 días de vacaciones. Entonces, regresando a lo que viene siendo el cálculo, multiplicamos 173.49 por 14 días, nos da una cantidad de 2.428.96. Esa cantidad nosotros la multiplicamos por el importe del porcentaje de la prima vacacional, que es el 30%. Con este cálculo nosotros estamos determinando los días de vacaciones y la prima vacacional. La prima vacacional va a ser por un importe de 728.69. Muy bien. Entonces, retomando la tabla para generar el cálculo de los impuestos. Las vacaciones que el trabajador va a disfrutar están 100% grabadas. Las vacaciones en este caso estamos hablando que son 2.428.96 que están grabadas. Sin embargo, lo que viene siendo la prima vacacional, hay una parte exenta, específicamente en la prima vacacional. Por lo tanto, para determinar la parte exenta de la prima vacacional, lo que tenemos que hacer es multiplicar el salario mínimo general hasta por 15 días, que es el límite que marca la ley del ISR. Si multiplicamos 73.04 por 15 días, estamos hablando que nos da una cantidad de 1.095.60 exenta. Si recordamos en el cálculo, el ejercicio en la hoja 1 nos menciona que la prima vacacional es del 30% sobre el importe de las vacaciones. Nosotros ya acabábamos de calcular el importe de las vacaciones, que es por 2.428.96. Por el 30% me da 728.69. Esos 728.69 es una cantidad menor contra los 1.095.60, que es la parte exenta. Por lo tal, lo que viene siendo la prima vacacional, la totalidad queda exenta.
no vamos a calcular el pago del impuesto para lo que viene siendo la prima vacacional. Tenemos otro concepto que viene siendo la prima dominical. En este caso no vienen datos en lo que viene siendo la hoja, pero pudiéramos nosotros tener alguna nómina en la cual se genere alguna prima dominical. No es el caso, pero aquí en el formato viene. También viene una parte de comisión. La comisión, si se fijan en la hoja 1, nos menciona que son 950 de la semana 1, 1500 de la semana 2. La suma de los dos da 2450. Las comisiones están 100% grabadas, no están exentas, no tienen ninguna parte exenta. Entonces, retomando todo lo que nosotros acabamos de llenar en esta tablita, las cantidades grabadas para cada uno de los conceptos son: primero, el importe por días trabajados 2602.45, premio por puntualidad 520.49, premio por asistencia 520.49, despensa, o lo que viene siendo la canasta básica, por 602.74, horas extras por 1066.29. Tenemos un aguinaldo grabado por 1278.74. Tenemos unas vacaciones grabadas por 2428.96. Tenemos una prima vacacional exenta. No tenemos prima dominical y tenemos una comisión grabada por 2450. La suma total de la cantidad grabada durante esta quincena es por 11.470.16. Esta es la cantidad que nosotros vamos a considerar para el cálculo del impuesto, o mejor llamada como base gravable. A continuación, en el siguiente recuadro vamos a ver el cálculo del ISR por retener o subsidio para el empleo. Muy bien. La base para el impuesto mencionamos que es de 11.470.16. Nosotros, para poder generar el cálculo de lo que viene siendo el impuesto, tenemos unas tarifas que nos otorga lo que viene siendo la ley del ISR. Si ustedes observan directamente la ley del ISR, ustedes van a encontrar una tarifa anual de lo que viene siendo el cálculo de los impuestos. Pero si nosotros podremos obtener lo que viene siendo tarifas para diferentes tipos de pago de salario, que es exactamente lo mismo que la que nos maneja la ley del ISR anualizada, pero en este caso la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, nos otorga las mismas tablas, pero determinadas semanales, decenales, catorcenales, quincenales o mensuales. Es muy importante considerar que nosotros tenemos que tomar la tabla para impuestos correcta. En el ejemplo podemos observar que tenemos la tarifa aplicable cuando los pagos correspondan a un periodo de 15 días. Entonces, una vez que nosotros ubicamos nuestra tabla de impuestos, lo que tenemos que hacer a continuación es determinar y seguir lo que viene siendo el ejercicio que tenemos aquí. Si se fijan, dice base gravable menos límite inferior. ¿A qué límite inferior se refiere? Si nosotros observamos la tabla determina en la primera columna habla de un límite inferior, la segunda columna habla de un límite superior, la tercera cuota fija y al final un porcentaje aplicable por el excedente del límite inferior. Muy bien, lo vamos a ir aplicando de uno por uno. Es muy sencillo. Tenemos que ubicar dentro de la tabla la cantidad en donde se ubica la base gravable que nosotros determinamos. En este caso, nuestra base gravable es 11.470.16. Nosotros tenemos que determinar entre qué rango se considera esa cantidad. Si se fijan, en el séptimo renglón aparece como límite inferior 10.248.46, un límite superior de 16.153.05, cuota fija de 1.641.75 y un porcentaje aplicable del 23.52%. Entonces, ubicando lo que viene siendo el recuadro, podemos ver que nuestro límite inferior, nuestro rango de la base gravable está entre 10.248 y 16.153. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tomar es el límite inferior sobre la línea que nosotros estamos hablando.
En el rango que nosotros determinamos, el límite inferior es de 10.248.46 y es la cantidad que vamos a anotar. Lo que sigue es que tenemos que generar la diferencia. Base gravable 11.470.16 menos el límite inferior por 10.248.46 nos da un excedente del límite inferior, que es por la cantidad de 1.221.70. A esa cantidad nosotros tenemos que multiplicarlo por el porcentaje aplicable sobre el excedente del límite. Estamos hablando que lo tenemos que multiplicar por el 23.52%. Por lo tanto, 1221.70 por el 23.52% nos da un impuesto marginal por 287.34 pesos. Si se fijan, habla una parte de la cuota fija. La cuota fija también viene determinada dentro de su recuadro. La cuota fija para este rango es sobre 1641.75. Entonces, siguiendo el orden del formato, es impuesto marginal más la cuota fija de 1641.75 nos da un impuesto de 1929.09. Entonces, si se fijan, el cálculo del impuesto es sumamente sencillo. Únicamente lo que tenemos que hacer es calcular bien nuestra base gravable y ubicarnos bien dentro del rango que nos habla la tabla. Recuerden que tenemos que tomar la tabla correcta. Si no tomamos la tabla correcta, podemos tener nuestra base gravable bien calculada, pero estamos tomando una tabla mal aplicada. Entonces, si se fijan, dice impuesto según tarifa, base gravable, y abajo habla de subsidio para el empleo. Muy bien. Después de la tabla para el impuesto viene la parte de la tabla del subsidio para el empleo. Y de la misma manera, como nosotros ubicamos lo que viene siendo el rango en base a lo que viene siendo el ingreso o la base gravable, tenemos que ubicar para ver si el ingreso que nosotros consideramos gravado alcanza subsidio para el empleo. Si se fijan, es una tabla muy pequeñita, en donde el rango en el que nosotros nos ubicamos ni siquiera aparece en la tabla, porque nosotros vamos a buscar 11.470 y me dice que para que yo obtenga un subsidio al empleo, el límite, el ingreso menor, el ingreso mayor más bien es de 3.642.61 en delante, y me dice que es 0% de subsidio para el empleo. Nuestro caso es 11.470, excede los 3.642.61, por lo tanto nosotros tenemos 0 pesos de subsidio para el empleo. Si se fijan, en la siguiente parte, en la determinación del ISR por retener o subsidio para el empleo, nosotros consideramos el impuesto según la tarifa, que fue nuestro resultado de 1.929.09, menos subsidio para el empleo, que para este ejercicio dio 0. El impuesto a retener es de 1.929.09. Si se fijan, el cálculo del impuesto es sumamente sencillo. Muy bien, hasta aquí nosotros acabamos de determinar lo que viene siendo el impuesto sobre la renta. Ya determinamos los ingresos totales de la nómina, ya determinamos la base gravable para lo que viene siendo el impuesto. Acabamos de calcular el impuesto. La parte que sigue es determinar lo que viene siendo las retenciones en base a los cálculos para el seguro social. Si se fijan, en la misma hoja, pero ahora del lado derecho, vamos a realizar el cálculo de cada uno de los conceptos que se determinan o que se consideran para el cálculo de lo que viene siendo en la retención para el trabajador. Iniciando, vamos a ver por el cálculo de la retención obrero-patronal. Y lo primero que tenemos que hacer es considerar cuáles son los datos que nos menciona lo que viene siendo nuestra hoja 1. Entonces son los que vamos a anotar aquí. El primer dato que tenemos que poner es el salario base de cotización del trabajador, 185 pesos, o SDI, como aparece aquí, que es salario diario integrado. Aquí en el recuadro dice salario base de cotización, pero es lo mismo, salario diario integrado. El siguiente dato es salario mínimo general, 73,04, importe de 3 veces el salario mínimo general, es la multiplicación de 73,04 por 3. Que nos da una cantidad de 219.12. El importe de 25 veces el salario mínimo general
es la multiplicación de 73,04 por 25 y nos da un total de 1826. La prima de riesgo de trabajo es del 7.58875% y los días de nómina son 15 días. Con estos datos nosotros vamos a generar el desarrollo del cálculo de cada uno de los conceptos que integran la retención, en este caso por la parte del Seguro Social. Iniciando con el desarrollo del cálculo, el primer dato que nosotros tenemos que determinar es la cuota patronal en base al seguro de riesgo. El riesgo que nosotros tenemos que pagar, en este caso lo paga el patrón por cada uno de los trabajadores. Y el formato nos indica que el salario base de cotización del trabajador, que es de 185 pesos, por los 15 días de nómina, nos da una base para cálculo de 2.775. Lo vamos a aplicar de manera directa por la prima de riesgo de trabajo. 2.775 por 7.58875 nos da un resultado de la cuota patronal por 210.59 pesos. Esa es la cantidad que tiene que pagar el patrón por el hecho de el seguro del riesgo del trabajo. En la segunda parte hablamos de lo que viene siendo la cuota fija. Para nosotros determinar lo que viene siendo la cuota fija para el pago de las cuotas obrero-patronales es el salario mínimo general, que son 73,04, por los días de nómina, que son 15, me da un total de 1.095.60. A esa cantidad yo le voy a aplicar un porcentaje que ya viene determinado en la ley del Seguro Social, que es del 20,40%. Y el resultado de la cuota fija a cargo del patrón será por 223.50 pesos. Continuando con el cálculo, en la parte de lo que viene siendo enfermedad y maternidad, se divide en dos partes. Primero se genera el cálculo de lo que viene siendo enfermedad y maternidad por las prestaciones en especie, y lo que viene siendo enfermedad y maternidad para las prestaciones en dinero. Entonces, viendo la siguiente hoja, si se fijan, dice salario base de cotización del patrón, salario base del trabajador, y hay una parte que la paga el patrón y hay una parte que la paga el trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, salario base de cotización 185 para el cálculo para el patrón, 185 para el cálculo del trabajador, menos el importe de 3 veces el salario mínimo general. Muy bien, en este caso, si nosotros tomamos los datos de la hoja anterior, vimos que 3 veces el salario mínimo general da una cantidad de 219.12, y para el trabajador como para el patrón. ¿Esto qué significa? Que específicamente en este ejercicio, para lo que viene siendo el cálculo del apartado de enfermedad y maternidad en la parte de las prestaciones en especie, no va a haber pago. ¿Por qué? Porque la fórmula nos menciona que estamos exentos del pago hasta por un importe de 3 veces el salario mínimo general. Si se dan cuenta, 3 veces el salario mínimo general son 219.18. El trabajador tiene un salario base de cotización de 185 pesos. La diferencia que nos da, pues nos da una diferencia en negativo. Por lo tanto, para el cálculo del impuesto se considera 0. Entonces tenemos una diferencia que multiplicado por los días de nómina, pues nos da 0. Por lo tanto, en este ejercicio, en el caso del apartado de enfermedad y maternidad por las prestaciones en especie, no va a haber base para lo que viene siendo la suma en el caso de las cuotas obrero-patronales. Únicamente el pago de lo que viene siendo la cuota fija, pero no va a haber ningún pago más. En el mismo apartado de enfermedad y maternidad, pero ahora en las prestaciones en dinero, de igual manera se paga por dos partes, el patrón y el trabajador. El cálculo es muy sencillo. Salario base de cotización del trabajador, 185 pesos. Para la parte del patrón, trabajador, 185. Días de nómina, 15 para cada uno. La base para el cálculo es 185 por 15, que me da un resultado de 2.775 en ambos casos. Y se aplica el porcentaje que me marca la ley. Para el patrón, que es del 0.70%. Ojo,
0.70%. No se vayan a equivocar, no es 70%, es 0.70%. Para el trabajador, 0.25%. Por lo tanto, 2.775 por 0.70% me da un importe de 19.42 y la parte del trabajador, 2.775 por 0.25 me da 6.94 pesos. En el siguiente apartado hablamos de los gastos médicos para pensionados. La base para el cálculo es los mismos 2.775 para ambos casos y el porcentaje a aplicar es 1.75 para la parte del patrón, 0.625% para el trabajador. Los resultados son, por la parte del patrón, 48.56 y 17.34 respectivamente. El siguiente apartado es invalidez y vida. Para el cálculo de invalidez y vida es el mismo ejercicio, 2.775 para ambos casos. La base, el porcentaje para el cálculo es de 1.75 por la parte patronal y 0.625% para la parte del patrón. 2.775 por 1.75% me da 48.56 y 2.775 por 0.625% es igual a 17.34 por la parte del trabajador para la parte de invalidez y vida. El siguiente apartado tiene que ver con guarderías y prestaciones sociales. La base para el cálculo es la misma, 2.775 para el patrón y 2.775 para el trabajador. En este caso, el importe de la guardería y prestaciones sociales es el importe del 1% y corresponde únicamente para el patrón. El trabajador no va a pagar nada en el caso de guarderías y prestaciones sociales. Por lo tanto, el resultado es 27.75 pesos, el cual nada más lo pagaría el patrón. El siguiente apartado tiene que ver con el seguro de retiro. La misma cantidad, 2.775 para ambos casos, y en este caso, como en el caso de guarderías, en el seguro de retiro únicamente lo paga el patrón y corresponde a un 2%. 2.775 por el 2% corresponde a 55.50. La parte del trabajador, 0 pesos. El siguiente apartado es cesantía en edad avanzada y vejez. Y de la misma manera, 2.775 para ambos casos. Y aquí sí se paga una parte al patrón y una parte al trabajador. 3.15% será aplicable para el patrón, el cual equivale a 87.41 pesos, 1.125% para la parte del trabajador, que equivale a 31.22 pesos. Si se fijan en la penúltima hoja, tenemos un recuadro que habla del concentrado de las cuotas obrero-patronales por pagar del IMSS. Si se fijan, hicimos varios cálculos en donde se estuvieron determinando de uno por uno cada uno de los apartados en donde se tiene que determinar el cálculo que va a hacer el pago del patrón y el cálculo que tiene que hacer el pago del trabajador. El dato que a nosotros nos interesa para lo que viene siendo el descuento de la nómina es únicamente la parte del trabajador, pero tenemos que calcular las dos para conocer cuál es el importe que tiene que pagar el patrón y cuál es el importe que tiene que pagar el trabajador. Estos datos nosotros los vamos a encontrar siempre juntos cuando nosotros los busquemos en la ley del seguro social. Por lo tanto, tenemos que saber cuánto paga uno y cuánto paga otro. ¿De acuerdo? Entonces, tomando todos los datos que nosotros calculamos, lo único que vamos a hacer es ir llenando este concentrado para que de alguna manera nosotros podamos determinar la cantidad total que se le tiene que retener al trabajador. Si recuerdan, el primer cálculo que generamos fue el del seguro de riesgo y ese nada más lo paga el patrón. La cantidad total que nos dio fue por 210.59. Del lado del trabajador, 0 pesos. Determinamos una cuota fija para lo que viene siendo el tema de enfermedad y maternidad. Esta cuota fija también es pagada específicamente por el patrón y el cálculo correspondió a 223.50 pesos, trabajador 0 pesos. Para los trabajadores que ganen más de 3 salarios mínimos generales del Distrito Federal integrados en su salario, son las personas que se les va a aplicar únicamente esta tarifa, esta parte. En nuestro cálculo, en base a los datos que tenemos, recordemos que el trabajador está registrado ante el seguro por 185 pesos
y no excede los 3 veces del salario mínimo. Por lo tanto, en la parte patronal ni en la parte del trabajador se anota nada, 0 pesos. El siguiente dato que se calculó fue el cálculo de lo que viene siendo las prestaciones en dinero. Y aquí sí se generó un resultado tanto para el patrón como para el trabajador. Por parte del patrón fueron 19.42 y para el trabajador 6.94. En el caso de los gastos médicos para pensionados, 48.56 para el patrón y 17.34 para el trabajador. Invalidez y vida, 48.96 por parte del patrón y 17.34 por parte del trabajador. Guarderías y prestaciones sociales, 27.75 por parte del patrón, 0 pesos para el trabajador. Seguro de retiro, 55.50 por parte del patrón, 0 pesos para el trabajador. Cesantía en edad avanzada y vejez, 87.41 pesos para el patrón, 31.22 para el trabajador. Si nosotros hacemos la suma aritmética, tenemos que el total de pago por parte del patrón únicamente para ese trabajador fue por 721.29 pesos y al trabajador se le tiene que retener vía nómina 72.84 pesos. Este es el dato que nosotros necesitamos para poder llenar nuestra última hoja, en el cual pues tenemos que anotar únicamente todos los datos que acabamos de calcular y ubicarlos de manera horizontal para que nosotros podamos generar el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a la última hoja. Si observan, la última hoja tenemos un ejemplo de lo que viene siendo una nómina, un cálculo de nómina convencional o lista de raya, como se les menciona en algunos trabajos. Si se fija, es nómina, el periodo, nómina. Este es un ejemplo muy sencillito, porque lo que nos interesa nada más que nada ver es que se hayan calculado de manera correcta cada uno de los conceptos y cómo es que se van a anotar aquí. La nómina, de fecha a fecha, de qué año, el RFC de la empresa y el registro patronal ante el IMSS. Nosotros podremos encontrar diferentes formatos, pero todos van a obedecer a una misma lógica. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos aquí el ejercicio, habla de la clave, nombre del trabajador opuesto, el movimiento de afiliación, el subsidio para el empleo, salario diario integrado, días trabajados, cuota diaria, importe de días trabajados, subsidio para el empleo, premio por puntualidad, premio por asistencia, despensa o lo que viene siendo la canasta básica, horas extras, vacaciones más prima vacacional, aguinaldo, comisiones y un apartado importante que se menciona como total de percepciones. El total de percepciones no es nada más que la suma aritmética de todos los conceptos que integran la nómina. Aquí es muy independiente si están grabados o están exentos. Aquí se tiene que anotar absolutamente todo lo que gana el trabajador. El hecho de que nosotros determinemos una parte grabada y una parte exenta únicamente tiene que ver con el cálculo del impuesto, pero para nosotros poder llenar la nómina tienen que aparecer todos los conceptos en la totalidad, todo lo que gana el trabajador. El siguiente apartado es las retenciones por algún crédito que se tenga por parte de Infonavit, retenciones por IMSS, el ISR retenido o en este caso, o si en este caso hubiera salido el subsidio para el empleo, aquí se anota, y total de deducciones. Total de deducciones es la cantidad que vamos a restar de lo que viene siendo el total de percepciones. Total de deducciones es la suma de los importes que vamos a retener nosotros al trabajador. Viene un neto a pagar y la firma. Entonces, tomando los datos que nosotros tenemos en base a todos los cálculos que acabamos de generar, vamos a, aquí pues no pusimos ningún nombre del trabajador, vamos a ponerle trabajador 1 nada más, pero vamos a iniciar con lo que viene siendo nuestra tabla. Iniciando sobre la parte de salario diario integrado. Tenemos un salario diario integrado por 185 pesos, que son los datos que pues se generaron. Son los datos que nos entregaron en la primera hoja. Salario diario integrado 185 pesos. Después viene el apartado de los días trabajados. Fueron 15 días trabajados. Tenemos nuestra cuota diaria, cuánto es lo que nosotros le pagamos al trabajador, 173.49.71.
Después viene el importe de días trabajados. Como les comentaba, todos estos datos nosotros los vamos a tomar de las tablas que llenamos. Entonces es la multiplicación de 15 por 173.4971, que son 2602.45. Subsidio para el empleo, recuerden que fue 0 pesos, no hubo subsidio. Si recuerdan, en la parte del cálculo de los impuestos excedimos lo que viene siendo la tabla, por lo tanto no hubo. Premio por puntualidad, 520.49. Premios por asistencia, 520.49. Despensa o canasta básica, en totalidad de lo que viene siendo la canasta básica, 1040.98. Horas extras, 1431.24. Son las vacaciones por 3.157.65. Después viene lo que viene siendo aguinaldo, 3.469.94. Comisiones por 2.450. Total de percepciones, 15.193.24. Aquí hay un apartado que habla de retiro por Infonavit. Si nosotros vemos la primera hoja, en los datos nos menciona que el trabajador tiene un crédito por Infonavit, una cuota fija de 650 pesos por semana. La suma de cada uno de esos conceptos para la quincena es de 1.300. Aquí nosotros no intervenimos en el cálculo porque esto ya es una instrucción específicamente dada por lo que viene siendo el Infonavit. Lo único que tenemos que participar nosotros es en hacer la retención para después enterarlo al instituto. La siguiente parte es el cálculo de la retención por IMSS, que fue, ese dato lo vamos a tomar del concentrado, de parte del trabajador, que son 72.84. El ISR a retener fue el cálculo que generamos en base al impuesto. En este caso, estamos hablando que son 1.929.09. La suma de las retenciones son 1.300 por parte del Infonavit, más 72.84 que viene del cálculo del seguro. Y lo que viene siendo las retenciones de ISR, la suma de ese importe es de 3.301.93, total de deducciones. Por lo tanto, total de percepciones menos total de deducciones me da un total de 11.891.31, que esa es la cantidad que nosotros estaríamos pagándole a nuestro trabajador. Si se fijan, lo único que hicimos fue anotar cada uno de los datos que calculamos por separado y los pusimos de manera horizontal. ¿De acuerdo? La cantidad final a pagar al trabajador es de 11.891.31. Como pudimos observar, son varios los conceptos y varios los cálculos que nosotros tenemos que determinar para poder realizar una correcta nómina, un correcto cálculo de la nómina. Sin embargo, no es nada complicado. Son muchos los conceptos que tenemos que calcular y son muchos los lados en donde tenemos que poner especial atención. Cualquier otra duda que tengamos, nos podemos atender a través del chat o a través de algún mensaje personal. Entonces, pues, no me queda nada más que agradecer su tiempo y nos vemos para la próxima.